buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, con solcito, con viento, un típico día de agosto en la Patagonia, pero todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, todo bien por allí, ¿cómo está usted? ¿Qué tenemos para hoy? Habíamos prometido que íbamos a viajar hacia el este europeo, ¿no? Así es, nos vamos a la Rusia imperial hoy, a la Rusia de los zares del siglo XIX, para visitar a uno de los clásicos más ineludibles de la literatura mundial, diría yo. Epa. Que es el señor Fyodor Dostoyevsky. Uy, qué grande. Sí, no podíamos seguir sin hablar sobre él, porque Claro. para mí es ineludible. Bueno, y tenemos, no todos, sino solamente vamos a hablar de algo muy específico que es Crimen y Castigo. Una novela que es muy conocida, ¿no? Claro ¿Le sí. suena el nombre? Sí. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Crimen y Castigo, sí, el joven estudiante, la miseria de la Rusia del siglo XIX sería, ¿no es cierto? Claro, sí. 1800, siglo XIX, sí. Exactamente. Bueno, yo había preparado, vamos a hacer como siempre un comentario biográfico, un comentario de la obra y una lectura. ¿Cómo no? Pero en vez de contar yo la biografía, encontré a alguien que la cuenta mejor que yo, que es el señor Jorge Luis Borges. Qué lindo. Así que voy a leer un fragmento que él escribe sobre Dostoyevsky como para comenzar. ¿Qué pensaba Borges de Dostoyevsky? Qué bueno, a ver, lo escuchamos. Dice: como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca una fecha memorable de nuestra vida. Suele corresponder a la adolescencia. La madurez busca y descubre escritores serenos. En 1915, en Ginebra, leí con avidez Crimen y Castigo. Esa novela cuyos héroes son un asesino y una ramera me pareció no menos terrible que la guerra que nos cercaba. Busqué una biografía del autor. Hijo de un cirujano militar que murió asesinado, Dostoyevsky conoció la pobreza, la enfermedad, la cárcel, el destierro, el asiduo ejercicio de las letras, los viajes, la pasión del juego y ya en el término de sus días la fama. Profesó el culto de Balzac. Envuelto en una vaga conspiración fue condenado a muerte. Casi al pie del patíbulo donde habían sido ejecutados sus compañeros, la sentencia fue conmutada, pero Dostoyevsky cumplió en Siberia 4 años de trabajo forzado, que nunca olvidaría. Estudió y expuso las utopías de Fourier, Owen y Saint-Simon. Fue socialista y paneslavista. Yo había imaginado que Dostoyevsky era una suerte de gran dios insondable, capaz de comprender y justificar a todos los seres. Me asombró que hubiera descendido alguna vez a la política que discrimina y condena. Leer un libro de Dostoyevsky es penetrar en una gran ciudad que ignoramos o en la sombra de una batalla. Crimen y Castigo me había revelado, entre otras cosas, un mundo ajeno a mí. Bueno, eso es lo que Borges comenta sobre esta lectura que hizo. Qué bárbaro, de esta ¿no? novela. Compararlo con el amor, con una visita al mar o con conocer el mar, qué grandioso, cómo... Sí, por esa frase entré, totalmente. Es con mucho respeto que lo dice y con mucha fascinación, si bien aclara Borges que a él después no le gusta tanto de grande, ¿no? Que es una novela de adolescencia. Claro. Pero, bueno, vamos a decirle también a la gente que quería comentar esto chiquito sobre la cultura rusa para introducirnos. Cuando hablamos de Dostoyevsky decimos Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. ¿Qué significa Mikhailovich? No es el apellido, es algo que en Rusia se llama el patronímico, que es el nombre del padre de uno, puesto con una terminación especial. Él es Mikhailovich porque el padre se llama Mikhail. Esto en Rusia es muy común, es como un uso, sí, fundamental. Bueno, él cuando es joven, esto Borges no lo dice, se va a estudiar a San Petersburgo, que es la ciudad que aparece reflejada en nuestra novela y en mucha literatura de la época, en la época de los zares. Perdón, esto lo voy a decir ahora, ahora después. Bueno, sobre la obra voy a contar un par de cosas. Se publica en forma de folletín desde el 1866, o sea, el folletín significa por capítulos, en una revista. Mire qué loco, no en un libro, sino en... Claro, ¿sí? No sale un libro, una obra completa. No, en esa época el libro es algo relativamente nuevo para nosotros, o sea, en la cultura. Claro. No es que toda la literatura ha circulado así. En este caso, bueno, una revista por fascículos, eso explica como la forma de construcción de los capítulos y todo. Como porque de forma tal que están escritos que dejan a uno enganchado para comprar el próximo, ¿no? Claro. Bueno, la novela relata el padecimiento psicológico de un joven, ya dijimos, que desde el título ya sabemos que va a haber un crimen y un castigo.
juega mucho con juegos de palabras en ruso que en español se pierden. Toda la acción se desarrolla en una semana, nada más. Es una novela larga, pero es una semana de acción. El joven Raskolnikov, que vive solo y apesadumbrado, decide cometer un crimen. El escenario es la ciudad de San Petersburgo a mediados del siglo XIX, como le decía antes, en la época de Pedro el Grande, 1700 más o menos. San Petersburgo se transforma como en la segunda capital de Rusia. La primera era Moscú. Rusia tenía como dos capitales. Claro. San Petersburgo más europea, más moderna, y Moscú más ligada a los valores rusos tradicionales, ortodoxos, religiosos, a nivel cultural. Bueno, y la novela tiene un trasfondo social, como usted dijo muy bien, de mucha miseria, que se ve todo el tiempo, tabernas, burdeles, posadas, callejones, y el joven siente la necesidad de afirmarse en medio de ese contexto y prepara su crimen. Se engaña un poco con sus teorías, pero el narrador nos pone de su lado un poco, porque él llega a estar en esa situación por mucha miseria y sufrimiento. Si a usted le parece, podemos leer el principio de la novela para que se note un poco como de qué estamos hablando, para que se vea cómo es el tono, todo lo que comienza es excelente. Bueno, usted me da esa responsabilidad a mí, yo la cumplo. Como siempre, usted es nuestro lector designado. Bueno, la primera parte dice: una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en una callejuela y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y más que una habitación parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera, y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos se experimentaba invariablemente una sensación ingrata, de vago temor, que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida, por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante, que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza lo abrumaba. Sin embargo, últimamente esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. En el fondo se mofaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él. Pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas, y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes, no más valía deslizarse por la escalera como un gato, todo para pasar inadvertido y desaparecer. Aquella tarde el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su acreedora le llenó de asombro cuando se vio en la calle. ¿Que me inquieten semejantes menudencias cuando tengo un proyecto, un negocio tan audaz?, pensó con una sonrisa extraña. Si el hombre lo tiene todo al alcance de la mano, y como buen holgazán, deja que todo pase ante sus mismas narices. Esto ya es un axioma. Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres. Sí, eso es lo que más los altera. Pero esto ya es demasiado divagar. Mientras divago no hago nada, y también podría decir que no hacer nada es lo que me lleva a divagar. Hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros echado en mi rincón pensando tonterías. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de dar este paso? ¿Soy verdaderamente capaz de hacer eso? Es que por lo menos lo he pensado en serio. De ningún modo todo ha sido un juego de mi imaginación, una fantasía que me divierte. Un juego, sí, nada más que un juego. El calor era sofocante, el aire irrespirable, la multitud y la visión de los andamios de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, y ese hedor especial tan conocido por los habitantes de Petersburgo, que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo. Todo esto aumentaba la tensión de los nervios, ya bastante excitados del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio,
y los borrachines que a cada paso se tropezaban a pesar de ser día de trabajo. Todo esto completaba el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho de paso, extraordinariamente bien parecido, una talla que rebasaba la media, delgado, bien formado, tenía cabello negro, unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o mejor, en una especie de embotamiento, y prosiguió su camino sin ver, o más exactamente, sin querer ver nada de lo que lo rodeaba. Bueno, así, entonces, esto es una primerísima parte, ¿no es cierto?, de que pinta de más o menos lo que pensaba y el ambiente de esa Rusia, ¿no? Sí, esa ciudad atestada de gente, exacto, pobrísima. Me parece a mí que uno de los grandes logros que tiene esta novela es, y yo invito a quien le interese que vayan corriendo a comprarla porque es excelente, es esta desesperación que logra en el lector también. Claro. Por ejemplo, en el malestar que provoca, ya empieza diciendo, hacía mucho calor, el joven con la ropa incómoda, la ropa rota, claro, qué sé yo, escapándose, ¿no? Como que a uno lo pone en un lugar no es muy feliz. Todo el mundo, la ciudad, todo que lo rodea, todo. Ya está justificando el crimen desde el principio, claro, de la obra. Él está buscando esa excusa, ¿no? Sí, sí. Si le parece, voy a contar un poco como la trama de la novela. Sí, claro que sí, Crimen y Castigo. El de la gran Crimen y Castigo, así nos ponemos un poco en contexto. Como ya usted leyó recién, bueno, la novela se abre en la primera parte con la descripción de Raskolnikov, quien está planeando ya un asesinato. Vio que dice, ¿cómo puedo temer cuando estoy pensando hacer esto? Dice, esto se refiere, bueno, obviamente al asesinato que está planeando. Conoce a un personaje muy importante que es Marmeladov en esta primera parte, bueno, y también sucede el asesinato real. Ya cito nomás en la primera parte, al final de la primera parte. O sea, la novela no guarda mucho misterio en relación a eso, ya además lo viene diciendo desde el título, ¿no? Claro. Que va a haber un crimen. ¿A quién? A una anciana usurera, prestamista, digamos, de plata, que lo que hacía era vivir a base de explotar a jóvenes como este y a otros estudiantes y a gente pobre que le empeñaban sus objetos personales queridos, las joyas familiares o lo que tuvieran a cambio de un poco de plata, de algunos rublos. Entonces él se pregunta, si yo con el dinero que tiene esta persona podría vivir feliz un montón de gente, una cosa así. Entonces él ya está desarrollando una teoría donde se pone en un lugar superior al resto de los seres humanos, porque él cree que tiene derecho a transgredir las leyes, claro, de la sociedad, lo cual, bueno, vamos a ver que no es del todo así, porque de hecho sufre tremendamente después de hacer de cometer este crimen. En la segunda parte ya lo tenemos al Raskolnikov tradicional, con el más conocido, que es cuando está tipo delirando, enfermo de fiebre, después de haber asesinado. No dije algo muy importante, cuando él mata a la señora usurera, está revisando la habitación para robar, y en ese momento escucha voces en la sala donde estaba el cadáver, y se va a fijar, y estaba la hermana, que era inocente, ahí, y también la mata él. Claro. Y las mata con un hacha, además. No, es tremendo todo. Sí, me hubiera gustado, bueno, que es atroz el crimen. Y totalmente injustificado cuando ya muere esta segunda persona que realmente no había hecho ningún mal, porque el asesinato de la usurera uno, bueno, se puede poner un poco permisivo como lector y decir, bueno, vaya y pase, pero pero ya lo de la hermana es como, no, te fuiste. Un asesino ya tremendo, sí. Y queda él descolocado después de eso, bueno, se va a su posilga de vuelta, está ahí agonizando, va medio delirando, golpean la puerta, citación de la policía a declarar. Va desesperado a la policía, bueno, y resulta que era que lo llamaban porque la patrona lo denunciaba por no pagar el alquiler. La novela tiene como varias líneas, tiene esta línea como de novela psicológica que ya vimos expresada en el fragmento que usted leyó, es decir, que se va a enfocar mucho en describir como los sentimientos y los pensamientos del protagonista y de los otros personajes, pero también la novela tiene algo clásico de novela policial, en el sentido de que hay un detective que se llama Porfirio Petrovich,
que es el antagonista, digamos, de Raskolnikov, y que lo persigue, lo hostiga, es como que es casi un doble de él, ¿no? Que es uno de los personajes más interesantes para la novela. Claro. Pero tiene esa otra beta también policial. Porque bueno, después tenemos que seguir cómo Raskolnikov esconde todo lo que robó, y a la vez en el medio de esto está la trama de la familia, de la madre y la hermana, que lo presionaban mucho para que él estudie y sea, decían, es nuestro futuro y así, y él hacía mucho que había abandonado sus estudios y lo único que hacía era dedicarse a pensar. Estaba enfermo, digamos, ya por el hambre, ¿no? Y por la miseria. Bueno, y en esto que él termina de matar y de robar y esconde lo robado y tal, llegan de sorpresa más o menos la madre y la hermana, lo cual complica mucho todo, ¿no? Porque él estaba en un estado en el que no estaba para recibir a nadie. Y bueno, se dan lugar a una serie de equívocos porque a la hermana la quieren casar con un rico para que la familia se salve. Entonces él dice, yo de ninguna manera voy a permitir ese sacrificio, porque era obvio que la hermana no estaba enamorada del otro. Del rico, claro. Bueno, y así la novela va pasando, van apareciendo distintos personajes hasta que Raskolnikov más o menos, digamos, se enamora, diría, aunque no es un amor clásico, porque ellos están pasándola muy mal en todo momento, pero de esta joven prostituta que es la otra protagonista, digamos. La que habla Borges. De la que habla Borges, que Borges dice una remera y un asesino. Era la hija de un personaje muy pobre, una chica que se empezó a prostituir para mantener a toda una familia con un montón de niños y así. Bueno, y ella es acusada falsamente de robo una vez, después todo se descubre que había sido una conspiración contra ella para hacerla quedar mal. Entonces ahí Raskolnikov le confiesa el crimen. Y ella es la que lo convence con el tiempo de que la única forma de conseguir la paz es entregándose a las autoridades y cumpliendo su condena. Hay un detalle acá que es interesante de la biografía. Vio que cuando leímos la biografía de Dostoyevski hablaba de la cárcel en un momento. Sí. Él, cuando es muy joven, por estar en unas agrupaciones políticas contra el zar, medio revolucionarias, Dostoyevski, cae preso, lo condenan a muerte. Pero cuando lo están por fusilar, en el momento en que está por morir, le dicen, no, su condena se cambió a tipo 4 años de trabajo forzado. Así. En el momento en que estaba por morir, imagínese. Sí, qué tensión, ¿no? Y esto no es claro, la vida de él, digamos, del escritor estamos hablando. Sí. Hay muchos elementos de su vida que se notan en los textos. Este es uno, porque él después de esa experiencia en Siberia queda muy afectado y queda como totalmente volcado a la religión y a la idea de expiación, y entonces es natural que buscara este final para el protagonista. Digamos que él piense que, si bien la idea del narrador no es lo que pensaba Dostoyevski, sino que es una ficción, pero digo, se nota esa influencia de que el otro podía lavar lo que había hecho, una cosa así. Claro. También el tema de los prestamistas es conocido para él porque era adicto al juego, el escritor. Y vivió muy oprimido por deudas de juego y por muchos problemas, y así también escribió las novelas, como se dice, a las apuradas. Eso se nota en algunos momentos, para mí a nivel formal. Bueno, entonces la novela termina con el exilio a Siberia de 8 años de trabajo forzado, le dan a Raskolnikov, pero el narrador quiere dar como una perspectiva esperanzada, optimista, dejando el relato inconcluso, porque dice que la chica lo acompaña, Sonia, a Siberia, al exilio, y se queda con él esperando que salga de la prisión y todo, y termina diciendo, pero aquí comienza otra historia, la historia de la regeneración de un hombre y no sé qué, ¿no? Como que deja abierta la posibilidad de una segunda parte. Claro. Es el clásico final feliz, medio a la fuerza, no muy feliz, pero bueno, termina bien, digamos, la novela. Claro. Pero para mí lo más interesante no es el final tanto, que no, más o menos, sino que la opresión psicológica, la construcción de los personajes. Es alucinante. Es alucinante. Bueno, realmente es alucinante Crimen y Castigo. Y bueno, no solamente escribió esto Dostoyevski, hay que leerlo, pero bueno, es bueno empezar a leerlo por ¿no? Creo que Crimen y Castigo es lo primero que hay que leer de él. Y después, creo que sí, después se verá, pero es el más clásico y es bastante amable. Y que marcó el camino un montón, porque
marcó el camino a la psicología, un montón, hablaron luego de él. Bueno, es cierto, sí. Perdón, sí. Fue así, ¿no es cierto? Sí, así pasó también con la filosofía, con Nietzsche, por ejemplo, y su teoría del superhombre, la extrae, dicen, leyendo la historia de Raskolnikov. También con la psicología, bueno, se han estudiado los sueños, las pesadillas que Raskolnikov tiene desde la psicología. Es muy complejo lo que hizo este tipo con este libro. Sí, así es. Bueno. Así que, bueno, encantada. Bueno, y recordaba cuando Roberto Arlt escribió El juguete rabioso, hablando de la Buenos Aires de principios del siglo XX, que alguien se atrevió a decir que Roberto Arlt en esa obra era el Dostoyevski argentino, ¿no? Sí, es cierto. Creo que algunos varios críticos lo han dicho a eso, porque es cierto que el estilo es parecido, como este retrato de los marginales. Claro. Habría que hacer un programa sobre Roberto Arlt un día. Sí, El juguete rabioso es lindo porque lo puedes leer rápido, lo puedes leer en unos 2 días, lo puedes leer, y aparte pinta esa Buenos Aires de la llegada de los inmigrantes y todo. Ahí más o menos no tiene un parecido, no es un crimen, pero sí hay algunos ladronzuelos, es muy lindo aparte, es para leerlo, es para leerlo. Aparte al juguete rabioso lo empezás a leer y lo terminás, esa es la realidad también, ¿no? Sí, en un fin de semana nomás. Sí, ninguna duda. Bueno, Denis, un gustazo. Bueno, igualmente, muchas gracias, y la semana que viene nos encontramos, vamos a volver a la Argentina, me parece un poco. Bueno, si usted lo dice, listo, esperamos que nos sorprenda. Bueno. Ya hemos pasado por Borges, hemos pasado por Homero, hemos pasado por Dostoyevski hoy, y bueno, volveremos a la Argentina. Pero bueno, la semana que viene le contamos a la gente. Muchísimas gracias, bueno, que tenga una buena semana. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Señoras, señores, así el espacio dedicado a la literatura, el rincón literario, con Denis Montaños, que bueno, este espacio siempre nos brinda una vez por semana, y bueno, y hablamos de las grandes obras clásicas, de los clásicos y de la literatura.